Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, hoy estamos con el día número 13 del año bíblico. El día anterior, o sea ayer, me confundí, dije que era el número 11, pero era el 12. Es que no tenía el año bíblico. Entonces miren, hoy vamos con el día número 13 del año bíblico. Y bueno, vamos a estudiar los capítulos 40, 41 y 42. Y bueno, les comunico que en 2 días terminamos Génesis, el primer reto logrado. Y bueno, espero que todos juntos sigamos en este estudio. Y bueno, vamos a seguir. Hoy seguimos con la historia de José. Vamos a entrar en los datos más interesantes. Y bueno, como siempre les recomiendo que oren. Yo no lo hago no lo hago por falta de tiempo. Y bueno, en fin, de igual manera, cuando vayan a abrir el chat y todo, siempre oren, ¿ya? Muy bien, vamos con el capítulo 40. Y bueno, entonces tenemos aquí la historia del copero y el panadero, ¿no? Aquí José tenía alrededor de 28 años, tenía casi mi edad, yo tengo 27, entonces estaba un joven, ¿no? Y bueno, muy bien. Nos habla de que el copero y el panadero dice que ofendieron a Faraón. ¿Cómo ofendieron ellos a Faraón? No se sabe exactamente, la Biblia no lo dice, pero debido a que ellos dos estaban en la cárcel, el uno le servía la comida al rey y el otro el vino, posiblemente se cree que tal vez el Faraón enfermó y les echó la culpa a los dos, o al menos uno de los dos, ¿no? Posiblemente pudo haber sido eso, no lo sabemos con exactitud. Pero bueno, sea como sea, estaban en la cárcel. Ahora, el copero y el panadero no eran cualquiera. A ver, el que servía el vino del rey tenía que ser alguien de absoluta confianza. Bueno, en este caso del faraón, tenía que ser alguien de absoluta confianza debido a que pues, alguien lo podía envenenar por medio tanto sea del vino, de la bebida o de la comida. Tranquilamente lo podían envenenar al faraón. Entonces las personas que estaban aquí eran personas muy influyentes. Incluso estas personas podían tranquilamente ser consejeros o sí, entrar en el círculo de los consejeros del rey, ya que eran de suma confianza, ¿no? Más adelante, cuando lleguemos a los profetas menores, ahí vamos a hablar de un profeta también que fue copero de un rey. Pero bueno, esa es otra historia que lo vamos a ver a lo largo de este año, si Dios lo permite, yo creo que sí, ya que me he decidido hacer el año bíblico junto con ustedes, ¿no? Gracias al apoyo de las personas que me apoyan. Sin ellos esto sería imposible. Por ejemplo, hoy día me tomé el día libre, estoy aquí adelantando algunos videos, etcétera, etcétera. Gracias a las personas que están detrás de Profecías Bíblicas, que son realmente los que impulsan este proyecto, ¿no? Desde aquí se los agradezco, se puede decir héroes sin nombre, ¿no? Pero bueno, gracias a ellos, ¿no? Agradezcanles a ellos, ¿no? Muy bien, entonces miren, ellos se van a la prisión justamente donde estaba José. Acuérdense que José estaba en la prisión real, no estaba en cualquier prisión, estaba en la prisión real. Bueno, seguimos, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde estábamos? Muy bien. Entonces miren, bueno, viene dice que el capitán de la guardia dio cargo de ellos a José y bueno, José dice que los servía, ¿no? Y estuvieron algunos días en la prisión. ¿Cuántos días? No se sabe, pero debe haber sido algunos cuantos, ¿no? Muy bien. Y bueno, dice que ellos tuvieron sueños. Ahora miren, ambos tienen sueños una misma noche. Ahora, ellos en la mañana, dice que José los va a ver, dice que estaban tristes, ¿no? José les pregunta a qué se debía su tristeza. Ellos le dicen que han tenido un sueño y que no había quien les interprete. Ahora mire, en lo que es en el Antiguo Oriente, ¿no? Los sueños eran muy importantes. Más adelante lo vamos a ver de nuevo con Nabucodonosor cuando llegamos al libro de Daniel, ¿ya? Eran muy importantes, ya que se creían que los dioses trataban de decirles algo y entre más rápido se interpretaba el sueño, era mejor aprovechado el sueño, ¿ya? O la interpretación o lo que Dios o el Dios de ellos les trataba de decir. Entonces siempre se trataba de interpretar los sueños de manera inmediata. Entonces ellos estaban en la cárcel. Ahora, los que interpretaban los sueños no eran cualquiera. La interpretación de sueños en el Antiguo Oriente era toda una ciencia. Las personas que se dedicaban a la interpretación de sueños eran personas, o sea, era un cargo, era un trabajo de alto prestigio, ¿no? Que incluso servían en este caso al faraón o a los reyes, ¿no? Entonces, miren,
Los sueños eran sumamente importantes, en pocas palabras. Al punto que habían libros de registros de sueños con los cuales se cogía y más o menos se evaluaba, se sacaba datos históricos y de esa manera se interpretaban otros sueños que venían en el futuro. O sea, aquí la interpretación de sueños era muy importante y el copero y el panadero estaban en la cárcel, no podían acceder a alguien que les interprete el sueño. Entonces ellos están realmente bastante tristes porque, o sea, ¿qué será que nos está queriendo decir nuestro Dios? Decían ellos entre sí, ¿no? Ya que estaban pasando un momento bastante complicado y bastante difícil, ¿no? Y ese sueño era de suma importancia para ellos. Quizás tenía que ver con su liberación o con su ejecución, ya que ellos estaban presos y con amenaza de muerte. Entonces ahí está, se podríamos decir, el meollo de su angustia y de su tristeza, ¿no? Ahora, aquí entra en juego José, ¿no? Entonces miren, ¿dónde estoy? Muy bien. Entonces José les dice, José dice una palabra muy interesante que más o menos más adelante la va a decir Daniel, ¿no? No son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces dice que le comenzó a contar el copero del rey y bueno, el sueño. Les voy a leer textualmente el sueño, ¿no? Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, ¿no? Y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón, ¿no? Ahí estaba, aquí viene la interpretación. Y él le dijo a José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días Faraón te hará levantar la cabeza o te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solía cuando eras su copero. Vemos algo curioso que José ni siquiera, bueno, no lo menciona el pasaje bíblico, pero fue rápido, es muy diferente a lo que fue tal vez el sueño de Nabucodonosor, que Daniel tuvo que esperar prácticamente un día para poder interpretarlo, al menos una noche. Pero recordémonos que el sueño de Nabucodonosor consistía en adivinar el sueño. Vuelta aquí, ya se le da el sueño, entonces él solamente tenía que interpretarlo. Y José, hasta donde vemos, era un hombre muy sabio, un joven muy sabio y muy dirigido por Dios. Ya vimos en el día anterior que Dios estaba siempre con él, y eso abarca muchas cosas, ¿ya? Muy bien, entonces miren, aquí en el versículo 14, José le dice algo, acuérdate pues de mí cuando tuvieres ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, ¿no? Entonces José, viendo y con la seguridad de que el sueño se iba a cumplir, le pide a él que se acuerde cuando sea una vez más restituido a su cargo, ya que él era una persona de mucho poder, ¿no? Muy bien, entonces dicen, incluso José se excusa y él le dice que ha estado encerrado injustamente, o está encerrado injustamente, ¿no? Ahora, el panadero, como escuchó de que el sueño del copero era para bien, le dijo, bueno, ahora interprétame el mío, vamos a ver si este muchacho me interpreta para bien. Fue más o menos la idea del panadero, pero nosotros ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Y le cuenta, dice, también yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había toda clase de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, aquí viene la interpretación, dijo, esta es la interpretación, los 3 canastillos 3 días son, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti, ¿no? Iba a sufrir un empalamiento. En otras palabras, le iban a dejar que se pudra al aire libre y que las aves de rapiña se lo comieran. Eso es un empalamiento, ¿no? Y era algo bastante abominable, bastante humillante para los egipcios, viendo la importancia que ellos tenían por la sepultura, ¿no? Me refiero a que se construían grandes monumentos como tumbas, ¿no? Ya que ellos creían en muchas cosas. No vamos a entrar en esos detalles ahorita, que creo más adelante las hemos de ver. No, entonces, ¿dónde estamos? Ya. Entonces miren, el versículo 20 nos dice lo siguiente. Y aconteció el tercer día, ¿no? A los 3 días de haberles revelado el sueño, que era el día del cumpleaños del faraón. Ahora, tal vez Faraón estaba celebrando su nacimiento,
o tal vez estaba celebrando su entronización, ya que cuando él se entronizaba, él nacía como el hijo del dios Ra, del dios del sol, ya que ellos adoraban a Ra, su máxima divinidad, que una representación más del sol. Bueno, de hecho todas las culturas antiguas prácticamente adoraban el sol. Yo soy de Ecuador, aquí se adoraba al Inti Raymi, creo que era, no me acuerdo ya las clases de historia, al Inti Raymi, que era el dios sol. Y hecho curioso justamente de que el expresidente que tuvimos lo perdió. Ahora, hasta donde yo sé, este presidente era un iniciado en la masonería, ya que se descubrió un altar sobre el palacio de gobierno, algo así. Una vez estaba viendo. Pero bueno, esa es otra historia, Pero bueno, seguimos por acá. Bueno, de hecho, todos los gobernantes del mundo prácticamente adoran al sol. O tienen estas ¿qué les digo? Costumbres paganas aún arraigadas. Esta adoración satánica, se celebra esto. Pero bueno, esa es otra historia, ya hemos de llegar a eso. Creo que cuando lleguemos a Apocalipsis se va a tocar muchos puntos. Van a ser videos muy largos, sinceramente. Pero van a ser muy, muy buenos, sinceramente también, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos el cumpleaños del faraón, que ya les dije que pudo haber sido la festificación de su nacimiento o de su entronización, que nacía como hijo del dios Ra, ¿no? Muy bien, y dice que mandó a sacar, ¿no?, al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, ¿no? Más al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, ¿no? Ya sabemos lo que le pasó, lo ahorcaron y bueno, etcétera, etcétera. Lo empalaron. Ahora, el versículo 23 nos dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Ahora, este olvido de parte del jefe de los coperos, que más o menos, no es que más o menos, fueron por 2 años, hasta cuando Faraón tuvo el sueño, tal vez fue de providencia divina. Ahora, sí, yo diría que sí. ¿Por qué? Dios sabe el momento exacto de cómo actuar, ¿no? Yo me imagino tal vez José se quedó un poco triste, ¿no? Al fin y al cabo, se le fue la oportunidad de salir de ahí, podríamos decir, ¿no? Pero él esperó en Dios, y después de 2 años, pues bueno, llegó a ser el Salvador de Egipto, ¿no? Y bueno, aquí vamos al capítulo 41 de este año bíblico que vamos a leer. Dice, bueno, primero que nada, fueron 13 años de prueba para José, ¿no? 11 años estuvo con Potifar y 2 años estuvo en la cárcel. Fueron 13 años de prueba, ¿no? Y bueno, dice, y aquí nos dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y aquí viene el sueño de Faraón, ¿no? Miren, dice, le parecía que estaba junto al río, el río Nilo. Ahora, bueno, voy a leer un poco más el sueño. Dice, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían, o la otra palabra sería se me fue. Bueno, comían pasto, pasteaban, esa es la palabra, pastaban en el prado, ¿no? Pastaban en el prado, ya, esa es la palabra, ¿no? Ahora miren, primero que nada, el ganado era un símbolo de prosperidad en el antiguo Egipto, ¿ya? Eso significaba el ganado. El sueño de Faraón tenía un significado muy, muy amplio, muy, muy amplio. Es como, por ejemplo, yo les conté en un video pasado que una vez yo tuve un sueño, yo como cristiano, ¿no? Y en el sueño veía yo lo siguiente. Yo en el sueño me veía que estaba fuera del paraíso. Entonces para mí eso como cristiano tiene un impacto profundo, ¿no? Un impacto profundo. ¿Cómo que soñara que estuviera fuera de mi país? Que no le veo la gran cosa, ¿no? Pero para mí como cristiano y mis creencias religiosas, verme fuera del paraíso es un impacto fuerte, ¿no? Entonces, en la cultura egipcia el ganado tenía un símbolo de prosperidad. Entonces cuando el faraón sueña estas vacas flacas y horribles y todo eso, él tuvo un impacto fuerte y dijo, ¿qué significa esto? ¿No? Ya que la vaca era un símbolo de prosperidad. Quizás él ya percibía que estaba dando un muy, muy, muy mal augurio todo este sueño. Posiblemente que sí, ¿no? Y esa era la urgencia de entender cada significado. Quizás él entendía parte del sueño, quizás. Pero él en sí necesitaba entender por qué eran 7, por qué salían del río y por qué las vacas flacas se comían a las gordas y todo eso, ¿no? Él necesitaba entender esto. Ahora, miren, el río Nilo era un símbolo de prosperidad en el antiguo Egipto. Eso es lo que permitió que Egipto sea la potencia mundial de esa época, el nuevo orden mundial de esa época. ¿Ya? Ahora, el hecho de que estas vacas salen del río es porque juegan un papel muy, 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 muy... Bueno, de que
de que el faraón está junto al río, es que el río juega un papel muy importante. ¿A qué se debió los 7 años de hambruna que pasó Egipto? Posiblemente se debió al bajo nivel de las aguas del Nilo. Les explico. En estas partes del mundo, allá en Oriente, no llueve mucho. Y si llueve, llueve en ciertas regiones, ¿ya? Pero lo que es en Egipto, lo que es en Palestina, es muy escasa la lluvia, ¿ya? Ahora, el río Nilo se nutría de las lluvias tropicales de África, ¿no? O sea, les explico. Bueno, imagínense en el río Nilo atravesando Egipto, ¿ya? Pero este río se alimentaba de las lluvias tropicales de África. Entonces cuando llovía allá por África, el río se llenaba al punto que se desbordaba, y eso hacía que todo lo que es el país de Egipto prácticamente se llenara de agua, y eso permitía que la agricultura prosperara, ¿ya? Pero en estos 7 años de hambruna no pasó eso. Entonces la agricultura era muy difícil. No es que no se podía sembrar nada, no, sí se haber podido sembrar algo, pero era muy difícil, ya que es más fácil que el río se desborde y cubra toda la nación, a diferencia de tal vez estar acarreando con agua. Y en ese tiempo no existían tal vez los sistemas de agua potable que tenemos hoy, más que seguro. No, estoy siendo sarcástico, es una broma. Realmente que no existía eso, obviamente, ¿no? Entonces eso fue realmente lo que detonó los 7 años de hambruna. Fueron 7 años prácticamente de sequía, dicho en una mejor manera, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso en sí, la cuestión de los sueños de las vacas, fueron 2 sueños en una misma noche. Después tiene un sueño de espigas de trigo supuestamente, o parientes cercanos del trigo, ¿no? De allá, ¿no? Y bueno, entonces dice que el faraón, y aconteció, dice que a la mañana estaba agitado su espíritu, estaba preocupado. El tipo estaba angustiado, era el monarca más poderoso del mundo. Tiene unos sueños bastante interesantes, bastante significativos, y no se entendía. Entonces el tipo estaba desesperado, tanto como lo vamos a ver más adelante con Nabucodonosor. De hecho, aquí las historias son muy similares, de hecho, muy similares. Y bueno, seguimos. ¿No? Entonces dice que mandó a llamar a los magos y a los sabios. Los magos no era cualquiera que hacía un truco de magia, ¿no? Era gente muy sabia. Y en estas culturas de Babilonia, de Egipto, los magos, la magia de esa época era muy oscura también. Tenía que ver ciertos rituales con satanismo, como lo conoceríamos hoy. De igual manera tenía que ver con la astronomía, con ciencias, con ciertos conjuros mágicos. Mucha superstición, pero también mucha ciencia, de hecho, también. Había, por así decir, una especie como de combinación de estos 2 elementos. Estos eran los magos, no era cualquiera, eran personas también muy preparadas, tanto los magos, los sabios. En Daniel se nos habla de astrólogos, de adivinos, ¿no? Que eran personas muy preparadas, la verdad, muy preparadas, ¿no? Para el mundo de esa época. Y bueno, los llama a todos ellos, pero nadie entendía. Nadie entendía cuál era el significado del sueño de Faraón, ¿no? Entonces miren, aquí viene la providencia divina. Dice que el jefe de los coperos se acordó de José, y él dice algo interesante. Dice, me acuerdo hoy de mis faltas, ¿no? O dicho en otra traducción que estaba leyendo, decía, haré mención de una falta mía. Le dice a Faraón, una falta mía, porque él había faltado a José, se había olvidado de él. Entonces él tenía esa deuda, podríamos decir, con José. Entonces le dice a Faraón, tengo que contarte una falta mía, ¿no? Escúchame, por favor, ¿no? Y él le cuenta, ¿no?, todo lo que le había sucedido en la cárcel, ¿no? Entonces mira, dice, ahí estaba un joven hebreo, etcétera, etcétera. Bueno, aconteció, dice que él nos interpretó, así sucedió, ¿no? O sea, él dice, mira, todo lo que él nos dijo se cumplió al pie de la letra, ¿no? Este joven, tiene el poder de leer los sueños, ¿no? Es un adivino, como que le quiso decir a Faraón. Claro que no era el poder de José, era Dios, ¿no? Pero bueno, ellos aquí ya vamos a ver cómo lo exaltan a él, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces dice, Faraón envió y llamó a José y le sacaron a prisa de la cárcel. O sea, esto rápido, tráigame a ese chico de manera inmediata. Porque ya le explico, entre más rápido se interpretaba el sueño, entonces el mensaje divino se
se lo podía cumplir más rápido porque se creía que los sueños eran ya urgentes, ¿no? Este Dios está diciendo algo que lo hagas hoy. Entonces traigan a ese chico rápido, dijo el faraón, ¿no? Y le sacaron a presa de la cárcel y se le cortó el pelo. Bueno, pues realmente se lo afeitó. Los egipcios les gustaba estar bastante lampiños, ¿no? Bastante peladitos. A diferencia de los hebreos con su barba, su bigote, su pelo largo. Y aquí vemos a José que tiene obligadamente, escuchen, obligadamente tiene que adaptarse a las cuestiones de Egipto, ya que él era un esclavo, no era un invitado, era un esclavo. Y ahí él tenía que hacer lo que decían sus señores, ¿no? Entonces él se adaptó, pero nunca dejó sus principios. ¿Entienden? Nunca dejó sus principios. Él a la fuerza tuvo que adaptarse a este medio. Más adelante a la fuerza también acepta la posición, bueno, no a la fuerza, en el sentido de que, o sea, no tenía más opción, ¿no? Acepta la posición de ser el segundo hombre más poderoso del mundo de esa época, ¿no? Él no buscó meterse en esa cuestión, pero la providencia divina lo llevó. Hoy en la actualidad, lastimosamente, hay muchos cristianos en campañas políticas y todo eso. No tienen nada que hacer ustedes ahí. Disculpen, nuestro reino no es de este mundo. Miren, yo ayer, de lo que estoy grabando este video, llegó un policía a mi negocio. Le hizo un arreglo, le estaba ahí, estaba conversando. Él era el capitán de esta zona, hasta donde vi, o hasta donde me di cuenta de sus rangos, porque les mandaba toditos a cada rato. Entonces, este señor me decía, yo le hablaba un poco de aquí, cómo está la situación y todo. Me decía, aquí me dices tranquilo, me decía. A otras partes, él venía de una ciudad que se llama mi país, que es Guayaquil, que es la ciudad más grande del país. Y como en toda ciudad hay su corrupción, drogas y todo eso. Él me decía, allá dice, yo ahorita vengo de Guayaquil, decía él. Pero Vicente no es nada, decía, para lo que es Guayaquil. Usted en cada esquina ve chicos drogándose y bueno, haciendo mil cosas, ¿no? Entonces, y me decía, y lo peor, dice, es que aún, dice, por ahí dice, o sea, arriba, dice, los que mandan, hay su corrupción, dice, me decía él, o sea que los duros, los jefes de él son corruptos, ¿no? Y están muy metidos en esto de las drogas, me decía él, un jefe, un capitán aquí de la zona, podríamos decir. Entonces, miren, aunque uno quisiera llegar digamos, yo me voto de alcalde aquí en mi pueblo, ya, digamos, ¿no? Yo tengo todas las mejores intenciones del mundo, soy tal vez el mejor candidato. Digamos que por providencia gané, soy el alcalde de Pedro Vicente Maldonado. ¿Ustedes creen que yo voy a poder hacer todo lo que yo quiera? Primero que nada, obligadamente tengo que de vez en cuando hacerle una fiestita al pueblo, ¿ya? Tengo que respetar las procesiones y todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. De igual manera, la corrupción que hay desde arriba, yo tengo que de ley acoplarme a eso si no quiero que me den de baja, ¿ya? Entonces, el sistema está podrido, ¿sí me entienden? Entonces, es muy difícil hacer algo en un sistema podrido. Les pongo un poquito en la historia del Ecuador. El último presidente que tuvimos aquí, que valió la pena, yo ni nací en esa época, fue Jaime Roldós Aguilera. El tipo se rebeló contra el sistema. Pueden buscar en internet la historia de él. Él se rebeló contra el sistema exactamente un año después de asumir la presidencia, el 24 de mayo, donde se celebraba la batalla del Pichincha, un símbolo de la liberación, bueno, etcétera, etcétera. A él, el avión presidencial sufrió un accidente. No fue ningún accidente, a él lo mataron. Hay muchas cosas que yo no voy a ponerme aquí a contarles a ustedes. No, que les explico, el sistema estaba, ¿qué cosa? Estaba podrido. Todos los sistemas de gobiernos del mundo están podridos porque tienen una agenda que tiene que acoplarse al Vaticano para algún día imponer el nuevo orden mundial y una adoración satánica a Satanás en todo el mundo. Eso es así de simple, aunque suene un poco medio ya radical, pero eso es así. Entonces nosotros no tenemos que por qué estar buscando cargos en política. Eso no, el sistema está podrido. Disculpen, es un gran nivel de ignorancia hacer algo así. Lo siento. Yo por lo personal, yo no voto ni aunque mi mamá se votara a la presidencia, votara por ella. Se los digo así.
Ya, con eso creo que quedó bien claro. El sistema está corrupto y está podrido. Por más buenas intenciones que uno tenga, no se puede hacer nada, ¿no? Ahora, muchos amparan, es que mira, José estuvo en cargo de poder y todo eso, sí, pero José no buscó las elecciones. Al tipo lo sacaron de la cárcel y lo pusieron en un trono. Eso es muy diferente, es muy, muy diferente, ¿no? Que las circunstancias te obliguen a asumir ese cargo de responsabilidad es muy diferente a que tú te lo estés buscando, ¿ya? Y sin hablar las reuniones que de vez en cuando te van a salir en sábado. Ningún cristiano va a poder guardar el sábado si tiene un cargo de político. Porque al mediodía al sábado al mediodía te van a decir, oye, tenemos aquí una emergencia, ven rápido. ¿Sí se dan cuenta? Seguimos. ¿Dónde me quedé? Bueno, dice que lo afeitaron. Estábamos en eso y no sé ni cómo me desvié, pero bueno. Le afeitaron el pelo, era una costumbre egipcia. Le cambiaron sus vestiduras y vino a Faraón y lo llevaron a Faraón. Ya le pusieron vestiduras también que se presentan de Faraón, obviamente, ¿no? Y bueno, y dijo Faraón a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Me has oído decir de ti, tú puedes, oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón, mire, diciendo, no está en mí. Ve, Faraón, gracias por el halago, pero no está en mí. Dios será el que responda, pasa Faraón. Dios es el que interpreta los sueños, Faraón. Yo no soy, yo soy un simple mensajero, yo soy un profeta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la palabra profeta? Claro, algo. Hay muchos que me han dicho, hermano, tú dijiste que era Abraham, creo que era Abraham. Ya no me acuerdo si era Abraham, creo que era. Bueno, no me acuerdo, creo que era Abraham o Jacob. Bueno, Abraham creo que era. Bueno, aparece en la Biblia, se lo menciona como el primer profeta en la Biblia. Pero nosotros sabemos realmente que fue Enoc. Enoc fue realmente el primer profeta, ¿no? Sino que por primera vez a alguien se le da ese título de profeta en la Biblia en Génesis. Y bueno, se refiere, si no mal recuerdo, era Abraham. Déjenme corroborar ahorita. Sí, era Abraham, ya lo corroboré, ¿no? Disculpen, es que fueron tantas historias que por ahí se me van mezclando las ideas, ¿no? Entonces miren, aquí aparece en la Biblia, la primera vez que aparece profeta, se le declara a Abraham. Pero él no fue el primer profeta, fue realmente Enoc, hasta donde se sabe, ¿ya? Claro, hay muchos que dicen, hermano, es que tú dijiste, no. O sea, yo me refería a la primera vez que aparece la palabra, ¿no? De ahí fue realmente Enoc, según el libro de Judas, si no mal recuerdo. Pero Judas está casi al final de la Biblia. Entonces, bueno. Y bueno, entonces mire, de aquí viene Faraón, le dice su sueño, mira, verás, yo soñé esto, le bota todo el sueño, ¿no? Entonces, mira, aquí viene la interpretación de José, ¿no? Y en el versículo 24 del capítulo 41, el faraón dice, mas no hay quien me lo interprete. Oye, esto es lo que soñé, pero no hay quien me dé el significado exacto, ¿no? Entonces, miren, respondió José de manera inmediata, ¿no? El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, ¿no? Y bueno, le dice, mira, los 7 espigas gordas, las 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad. Y las 7 espigas flacas y las 7 vacas flacas son 7 años de hambre que van a haber en Egipto, que realmente eran 7 años de sequía y que por ende no se iba a poder cultivar, ¿no? Entonces, miren, es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón, ¿no? Dios iba a hacer algo y se lo muestra a Faraón, ¿no? Y aquí vienen 7 años de gran abundancia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, dice, y el hambre consumirá la tierra o acabará con Egipto. Ahora, miren, poniendo un ejemplo ahorita en contexto, ahorita en actualidad, ¿cómo está Venezuela? Está ante el hambre que hay niños, personas que están buscando en la basura para alimentarse, ¿no? Y esa nación, ese país, por el hambre se está acabando, va a desaparecer. Aunque bueno, todo es una estrategia simplemente para apoderarse del petróleo de ese país, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces miren, eso es lo que está sucediendo ahorita. Entonces un país con hambre se destruye. Hay anarquía, hay caos. O sea, tú no puedes, por más mal gobernante que seas y por más corrupto, no puedes matar a un pueblo de hambre. Tú puedes con todo menos con el hambre, sinceramente. La gente se te revela, ¿no? Y bueno, entonces era terrible lo que iba a venir. Son 7 años. Miren, que puede haber hambre por un par de meses se lo aguanta cualquiera. Pero 7 años de hambre, eso es difícil. Y en el versículo 32 nos dice, y el suceder el sueño de Faraón
2 veces significa que la cosa es firme o que va a suceder de verdad, ¿no? Dios está decidido a hacer esto de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerlo, lo va a hacer pronto Faraón, ¿ya? El hecho de que esto pase 2 veces porque la cosa es en serio, ¿no? Es como más adelante encontramos el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué son 3 mensajes? Se acaba, señores. Esto es rápido, son 3 mensajes, viene uno tras de otro. Los eventos finales van a ser muy rápidos, pero ya cuando llegamos a Apocalipsis vamos a discernir eso muy muy bien. No vamos a entender Apocalipsis si no entendemos toda la Biblia, se lo aseguro, ¿ya? Y bueno, entonces miren, el consejo de José. José nunca se nominó a nada, por si acaso. Él mejor dijo que se elija a otro, ¿eh? Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente, ¿no? Competente, alguien que pueda llevar esta tarea a cabo, ¿no? Y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y recaude la 5ª parte de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, ¿no? Y guárdenlo en graneros, etcétera, 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 ¿no? Y dice que la idea le pareció bien a Faraón y a sus siervos, o más bien dicho, el plan. O sea, José no solamente interpreta el sueño, sino que también da la solución. Entonces todos han de haber quedado, wow, este es del hombre, ¿no? Dijeron tal vez ellos entre sí, ¿no? Entonces dijo Faraón a sus siervos, ¿no? A todos sus sabios, a sus consejeros, a sus príncipes que han de haber estado ahí, ¿no? Hemos de hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Una vez más vemos a Faraón reconociendo ¿qué cosa? A Dios. Gracias a quién? A José, ¿no? Entonces miren, una nación se salva por un hombre, ¿no? Pero no solamente eso, sino que se le reconoce al Dios de este hombre, ¿no? Un buen cristiano puede hacer que una nación entera reconozca a Dios. Un solo hombre. Un solo hombre. No se necesita unos 500. No se necesita una iglesia. No se necesita una organización completa. Se necesita un solo hombre. ¿Ya? Entonces imagínense, ¿no? Pero un hombre que valga la pena también. Un hombre inquebrantable. Y en lo largo de la historia de la Biblia vemos hombres que hicieron quedar muy bien a Dios y que hicieron cosas extraordinarias, ¿no? Y al fin de la historia también van a haber 144,000 retirables simbólicos, es otra historia. Pero estos no solamente van a hacer quedar bien a Dios ante todo el mundo, sino ante el universo entero. En verdad, ¿no? Pero seguimos, ¿no? Bueno, ya hemos de hablar de los 144,000 más a fondo. Por ahí tengo también ciertas teorías que me rondan por la mente. Pero cuando llegamos al estudio, ¿no? Seguimos. ¿Dónde estamos? Ya, muy bien, ¿no? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Él reconoció que él era el mejor hombre en ese instante de todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, miren, nadie mejor que tú, fue lo que le dijo Faraón, ¿no? Tú serás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Él era el segundo, Josué se acaba de convertir en el segundo hombre más importante del mundo. Se acaba de convertir en Donald Trump y el faraón sería el Papa Francisco, en pocas palabras. Ya. Muy bien. Ya. Le dice, mira, ¿dónde estoy? Ya. Dijo más Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó el anillo de su mano. Ahora miren, el anillo, ya hablamos un poco del significado del anillo, pero aquí es el anillo de un monarca. Es el anillo del gobernador del mundo, podríamos decir, de la potencia más grande de ese entonces. Ese anillo tenía el poder de hacer todo, ¿sí me entiende? De poder hacer todo, porque era el sello del faraón. El faraón con darle el anillo a José le da todo el poder que él tenía. Todo, absolutamente todo. Entonces miren, ahí ya vemos que le dieron todo a José, ¿no? Le dio todo el poder de Egipto prácticamente, todo el poder del mundo, ¿no? Dice que bueno, le da su anillo, ¿no? Lo pone en su mano, ¿no? Le hace vestir de ropa de lino finísimo, le estaba vistiendo como la realeza, más bien dicho, ¿no? Y puso, dice, un collar de oro, ¿no? Ahora, el collar de oro era un... Bueno, eso representaba, podríamos decirlo, honra, ¿no? Una honra, era un... ¿cómo decirlo? Estaba
le estaba dando prestigio, podríamos decir, con ese collar de oro. No cualquiera se ponía un collar de oro, ¿no? Eso es realmente lo que estaba dando, honra, dignidad, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, todo esto eran símbolos de poder, prácticamente lo que le estaba dando ahí, ¿no? Bueno, y lo hizo subir en su segundo carro. Segundo carro, el hecho de que él haya pasado en su segundo carro es porque era el segundo mejor del mundo, el segundo más poderoso del mundo. No lo hizo pasar en su primer carro, ese estaba reservado solo para Faraón. El segundo, vuelta para su segundo mandatario más poderoso. Y bueno, aquí tenemos vuelta un paralelismo con la historia de Esther, ¿no? Dice, bueno, y pregonaron delante de él, doblad, dice, la rodilla, y le puso sobre toda la tierra de Egipto, ¿no? Hicieron pregonar, que la gente se abría, lo mismo que hicieron con el tío de Esther, el primo creo que era, bueno, no me acuerdo ya. Bueno, muy bien, entonces miren, y dijo Faraón a José, yo Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Bueno, no se va a hacer nada sin tu permiso, fue lo que le trató de decir en pocas palabras, ¿no? Y llamó el faraón el nombre de José Sacnac Panea, que significa, bueno, Sacnac Panea, yo vi algunas interpretaciones, una de ellas es Dios habla y él vive, significa abundancia de vida, también puede significar, o como lo dice Jerónimo, el historiador judío, que significa salvador, dicho en una palabra creo que más práctica, porque él en ese instante era el salvador del mundo y del imperio de Egipto, ¿no? Entonces yo creo que es la palabra que más le entra, Sacnac Panea, salvador, dicho en una sola palabra, ¿no? Muy bien, ¿no? Y le dio, dice, por esposa a Asenath. ¿Quién era? Bueno, Asenath significa que pertenece al dios Neid. Ahora, Asenath era hija de Potifera, sumo sacerdote. El sumo sacerdote en esta cultura tenía un poder muy elevado, muy elevado. Son como lo sería hoy en la actualidad los cardenales de la Iglesia Católica. Cada país del mundo tiene uno. Si no mal recuerdo, son los cardenales, que son los que eligen al Papa, ¿no? Y este sumo sacerdote vendría a ser el Papa de esa época, podríamos decirlo, ¿no? Y José se casa con la hija de este Papa antiguo, diríamos así, por usar palabras modernas para que ustedes me entiendan, ¿no? Entonces miren, José es el segundo hombre más poderoso del mundo. Se casa con la hija del del representante religioso más importante de esa época. El tipo tenía todo, tenía techo, casa y mujer, tenía todo, y un imperio, tenía todo. En un instante, pero es que es increíble, ¿no? Sale de la cárcel a sentarse prácticamente al lado del trono de Faraón. Así Dios actúa, ¿verdad? Dios actúa así, ¿no? Entonces, es cosa de confiar un poquito en Dios, ¿no? Dios te saca del abismo y te pone en un altar, te lleva al cielo, diríamos en pocas palabras, ¿no? Muy bien, ¿no? Sacerdote de On, bueno, era una ciudad dedicada al dios Sol, la ciudad de On en Egipto, ¿no? Y bueno, José dice que era de edad de 30 años, es un dato curioso que tenga 30 años. Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿cuántos años tenía? 30 años. Una similitud más de que José era un paralelismo de Jesús. Aquí tenemos hasta la edad se parecía a él. Bueno, dejémoslo ahí nomás, ya, dejémoslo ahí. Muy bien, entonces dice, bueno, ya sabemos lo que pasó, los años de abundancia, se recolectó, etcétera, etcétera. Y dice que le nacieron 2 hijos a José. El primero se llamaba Manases, ¿no? Que significa haciéndome olvidar. Ahora miren, el hecho de que José haya puesto a sus hijos nombres en su idioma natal en hebreo, si no mal recuerdo, dice muchísimo. Dice que él no estaba perdiendo su identidad. A pesar de que estaba en Egipto, que tenía una esposa egipcia, que estaba en medio de toda esa idolatría, él nunca perdió su identidad ni nunca se olvidó de Dios. A pesar de que incluso tenía que vestirse como un egipcio y andar rasurado como un egipcio, él no se olvidaba que él era un hebreo. Y lo demostró muy bien al ponerle nombres hebreos, con simbolismos hebreos, a sus hijos, ¿no? Entonces miren, él fue una buena cabeza de hogar. José lo fue. José fue una muy buena cabeza de hogar, ¿no? A pesar de todo, no dijo, bueno, ya le pongo el nombre y tú le pones al otro el nombre. No. Él fue un padre ejemplar en ese sentido, ¿no? Muy bien.
Y bueno, después dice que tiene a su hijo Efraín, que significa fructífero, ¿no? Muy bien. Dice que comenzó entonces a venir el hambre, los 7 años de hambre, ¿no? Y bueno, que todos los países de la tierra dice que iban a Egipto a comprar, ¿no? Entonces miren, ¿dónde me quedé? Entonces que cuando comenzó el hambre dice que comenzaron a reclamarle a Faraón, danos de comer. La gente le fue a reclamar porque se habían acordado del impuesto de pagar un quinto de todas las cosechas. Entonces ellos sabían que el faraón tenía sus granos guardados en sus diferentes ciudades, en sus inmensos graneros, ¿no? Entonces le dijeron, faraón, danos de comer. ¿Y qué le dijo? Vayan a José, él es el que está a cargo, vayan con él, él es el que está haciéndose cargo de todo esto, ¿no? Y bueno, ¿no? Bueno, dice que el hambre estaba... ¿dónde estoy? Ya. El hambre, dice, estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero, abrió en el sentido de que se puso a vender, ¿no? Abrió la tienda, abrió el negocito. Y vendía, dice, a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra o todos los países de la tierra en esa época venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Muy bien, y para terminar el capítulo 41 les voy a leer las citas del Espíritu de Profecía que dicen comentarios muy buenos acerca de José. Son poquitos, así que les voy a leer textualmente. Dice, el secreto de la fidelidad. José llevaba su religión por doquiera. A todo el mundo le decía que él era cristiano, o judío, o hebreo en esa época, ¿no? Y este fue el secreto de su fidelidad inmutable, ¿no? Miren, ahora vamos a entender un poquito mejor esto. Cuando yo digo soy cristiano, verán, una vez, por ejemplo, llegó a mi negocio un señor que vendía música, él era cantante y estaba vendiendo su propia música. Entonces entró y me ofreció el disco y todo. Entonces ya me dijo, mire, vale tanto y que ni siquiera. Y yo le dije, gracias, le dije, pero yo soy cristiano, le dije. Entonces el momento en que yo le dije, soy cristiano, él cogió, le cambió el aspecto totalmente. Dice, disculpe, dice, yo no sabía. No, le digo, no se preocupe, le digo, ¿sabe qué? Le digo, para que no se vaya con las manos vacías, llévese este librito. Si no mal recuerdo, creo que le regalé el camino a Cristo, ¿no? Entonces él cogió el Señor y se fue. Solo el decir soy cristiano, al tipo le cambió todo. El tipo supo que conmigo no se podía tratar de eso. ¿Sí se dan cuenta? El hecho de que nosotros siempre nos identificamos como verdaderos cristianos y actuemos como verdaderos cristianos nos va a evitar muchos problemas. Muchísimos problemas. Porque la gente nos va a tratar como lo que nosotros pregonamos. Yo soy hombre, me van a tratar como ¿qué? Como hombre. Eso es así de simple. Yo soy cristiano, me van a tratar como ¿qué? Como cristiano. Entonces no nos avergoncemos de nuestra religión o de nuestras creencias. Si nosotros hacemos eso, nos vamos a meter en un problema y así como nosotros nos avergonzamos de Dios, Él también se avergonzará de nosotros, ¿no? Seguimos, ¿no? Los hombres reconocen una relación viviente con Dios, nos dice. Aquel que recibe a Cristo mediante una fe viviente tiene una relación viviente con Dios y es un vaso de honra. Miren, lleva consigo la atmósfera del cielo, miren, que es la gracia de Dios. Un tesoro que el mundo no puede comprar. Y es verdad. Un verdadero cristiano es no se lo puede comprar. No, hay gente, verán. Cuando tú conoces la verdad, la verdadera verdad, todo esto, todo no tiene, todo pierde su sentido. ¿Ya? Todo pierde su sentido. Es increíble, ¿no? Cuando ustedes van a la historia del cristianismo, ¿no? La Edad Media, la Santa Inquisición, todo eso. Uno se pregunta, ¿y cómo es que esa gente moría feliz? Porque para ellos morir era vivir, porque sus ojos no estaban puestos en esta tierra, estaban puestos ¿a dónde? Al cielo. Entonces decían, me voy, al fin me voy, ¿no? Todo este mundo no valía nada. Y eso debe de ser para nosotros. Y algún día cuando no podamos comprar y vender y pasemos la crisis que está por venirse, ojalá experimentemos esto. Y todas las cosas de este mundo no nos sirven, no nos valgan nada realmente a nuestra vista, ¿no? Seguimos, dice. El que está en una relación viviente con Dios puede estar en un puesto humilde, miren. Y sin embargo, su valor moral es tan precioso como lo fue el de José y Daniel, que fueron reconocidos por reyes paganos, como hombres con quienes estaba el Espíritu de Dios. Verán, si ustedes se dejan guiar por Dios, no importa qué tan humildes sean ustedes o sus orígenes, ¿ya?
Dios puede hacer cosas increíbles con ustedes, ¿ya? Como lo hizo con José, ahí en su puesto de humildad. Miren, por ejemplo, yo aquí estoy grabando videos y soy yo detrás de una cámara, nada más. Yo no tengo un equipo de trabajo, o no tengo tal vez estudios teológicos, yo no tengo nada. Yo tengo aquí mi Biblia y unos cuantos libros más, una cámara, un canal de YouTube y listo, eso es todo. Tú, Dios, verás el resto cómo lo haces. Yo trabajo y tú actúas, ¿no? Entonces, miren, y así cuántos yo ministerios conozco de personas tan humildes y hacen grandes cosas. Dios permite que hagan grandes cosas, ¿no? Porque si uno se deja llevar por Dios, y conozco mucha gente que a veces ni sabe en las redes sociales, que hacen obras increíbles, ¿no? Hay gente que yo he visto que ha regalado libros en cárceles, ha dado de comer a, bueno, etcétera. Cosas que yo dijera, yo quisiera hacer eso, yo quisiera hacer esto, ¿no? Muchos lastimosamente no son reconocidos, ¿no? Y quedarán, por así decirlo, en los libros de la historia de este mundo, en el olvido, pero no en los del cielo, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, Dios realmente, desde nuestra humildad, nos puede hacer grandes cosas, como lo hizo con estos hombres, ¿no? Daniel y José, ¿no? Muy bien, vamos al último capítulo, vamos al capítulo 42 y vamos aquí a una historia bastante nostálgica, usando esa palabra, ¿no? José y sus hermanos, ¿no? Y bueno, dice que Jacob, dice, bueno, y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿O qué hacen ahí parados? Fue lo que le dijo, usando una palabra más actual, ¿no? ¿Qué hacen ahí parados viéndose entre ustedes, no? Dijo, he aquí yo he oído que hay víveres, hay comida en Egipto, descended a ella, allá, y comprad de allí para nosotros, para que vivamos y no nos muramos de hambre. Así que rápido, váyanse chicos a hacer algo, muévanse, traigan comida, ¿no? Dice que se fueron 10 de los 12 hermanos, porque José, aunque no estaba ahí, aún estaba vivo, ¿no? 10 de los 12 hermanos y 10 de los 11 que estaban con Jacob, el que se quedó fue Benjamín, ¿no? ¿Por qué lo hizo quedar? Mira, voy a leer lo que dice el versículo 4. Dice, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea acaso que le acontezca algún desastre. De igual manera, él desconfiaba de sus otros 10 hijos. Pues bueno, ya Rubén había hecho lo que había hecho, ya se acuerdan, con una de sus esposas. Sus otros 2 hermanos, que no me acuerdo cuáles eran, los que acabaron con una ciudad entera. Después la sospechosa muerte de José. Entonces, Jacob no confiaba más que seguro mucho en sus hijos, sinceramente, ¿no? Y mandar a Benjamín con esas, disculpen la expresión, con esas bestias salvajes, entonces no era muy seguro, ¿no? No confiaba, seguramente no confiaba mucho en sus hijos, ¿no? Más que tal vez en algún desastre. Porque igual, imagínate, tú te vas con 10 hombres, ¿qué te puede pasar? Es difícil que te pase algo, ¿no? Como ya vimos, ¿no? Con las caravanas, ¿no? Imagínense una caravana de no sé cuántas personas, de 100, 500 personas, ¿qué te va a pasar ahí? No te va a pasar nada. Entonces, igual, con 10 hombres es difícil que te pase algo, ¿no? Pero quizás era más seguro de desconfianza de sus propios hijos, ¿no? Bueno, dice que José era el señor de la tierra, ¿no? José dice que vendía personalmente el grano. ¿Por qué hacía esto José si era el señor de la tierra? Él solamente tenía que dar. Más que seguro José estaba esperando ver a sus hermanos. Él sabía que tarde o temprano iban a llegar. Entonces muy posiblemente por eso José estaba vendiendo personalmente el grano, ¿no? Y dice, y José dice, como vio a sus hermanos, los reconoció. Él los reconoció de manera inmediata, ¿no? Mas hizo como que no los conocía, se hizo el desconocido. Él se hizo pasar totalmente por un egipcio, José, porque incluso usaba intérprete, realmente negando que él conocía el idioma hebreo, ¿no? Bueno, y les habló ásperamente, les habló con dureza. A ver, ¿quiénes son ustedes? ¿No? Más o menos algo así debió haber sido las expresiones de ellos en ese sentido. Les habló tal vez de una manera brusca. Y de igual manera esto también puede estar refiriéndose a que como los acusó de espías, los estaba tratando duramente, o los estaba hablando duramente, lo estaba acusando de algo bastante grave en esa época. Pero bueno, mire, ahora, en este momento José tenía alrededor de 39 años, ya era todo un hombre, ¿no? Ya era todo un hombre. Habían pasado 22 años desde la última vez que se vieron, ¿no? Y bueno, dice de que él reconoció, dice, pero sus hermanos no lo reconocieron. Ahora, ¿por qué no lo reconocieron? Obviamente hace 22 años no lo veían. Cuando lo vieron era un muchacho, era un niño, tenía 17 años prácticamente, era un adolescente. De igual manera ellos pensaban que él estaba
muerto. Imagínate, lo venden como esclavo. Imagínate, o sea, lo vendes como esclavo y esperas verlo como el emperador prácticamente del mundo. Eso nunca se les gustó, pero ni en sus mejores sueños o en sus peores pesadillas tal vez, ¿no? Nunca consideraron la idea de que se podía ser José, ¿no? Entonces, ¿qué se iban a poner a pensar de que será José? Entonces no lo reconocieron simplemente. Y de igual manera, como él estaba como un egipcio, fue más difícil reconocerlo. Entonces, por eso y por varias razones, no lo reconocieron, ¿no? Pero él sí les reconoció, ¿no? Ahora miren, José pues reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces acordó José de los sueños que había tenido de ellos y les dijo, bueno, entonces miren, él en ese instante, ¿no? Sus hermanos obviamente, ¿no? Se inclinan ante él, eso está en el versículo 6, ¿no? Se inclinaron ante José, era el señor del mundo prácticamente, ¿no? Entonces miren, él cuando ve eso se acuerda del sueño. Cierto, dijo, ¿no? Hace tantos años yo soñé esto y ahora se está cumpliendo. Ahora, cuando él se acordó de eso, de igual manera él se dio cuenta que todo lo que había pasado había sido providencia divina, ¿no? Y que lo que soñó también fue para salvar a su familia del hambre. Entonces miren, aquí vamos a ver cómo José actuó en toda esta situación. Pero sea como sea, él nunca guardó rencor a sus hermanos. Porque si él hubiera guardado rencor a sus hermanos, su actuar hubiera sido muy diferente de lo que fue, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir en la historia, ¿no? Vamos a seguir en la historia, ¿no? Entonces, él les acusa de espías. Ahora, ¿por qué les acusa de espías? Entonces, miren, en ese instante, Egipto era todo, era el mundo, podríamos decirlo. Estaba apaciguando la hambre de todo el mundo. Entonces, una potencia, aún hoy en la actualidad funcionan los espías, ¿no? Una potencia mundial siempre tiene que cuidarse de espías, ¿no? Porque son personas que pueden sacar información para deshabilitar, para desequilibrar la economía del país, la política, muchas cosas, ¿no? Pueden traer bastantes problemas un espía. Si cierta información confidencial cae en manos de un espía, como las fuerzas o debilidades de una nación, esa nación se ve en un riesgo bastante grande. Entonces, era muy normal, era una acusación bastante válida que les podían hacer a los hermanos de José, acusarlos de espía. Realmente era algo que sí era válido, ¿no? Y bueno, seguimos, ¿no? Entonces, ellos comienzan a decir, mira, todos los que tú estás viendo aquí, los 10 que somos hermanos. O sea, era una locura que aunque ellos sean espías, que un solo hombre, un padre, ¿no? Envía a 10 de sus hijos a espiar o ellos mismos, ¿no? 10 hermanos se vayan a espiar a una nación, corriendo el riesgo de que todos mueran y que su prole acabe ahí. Entonces no había mucho sentido enviar a 10 hermanos a espiar a una nación. Pero ahora, mira, ¿por qué José comienza a hacer todo esto? ¿Porque les tenía bronca, les tenía venganza? No, era porque él quería sacar información. Hace 22 años que no los veía, no sabía si su padre estaba vivo, no sabía si su hermano de madre y de padre estaba vivo, que era Benjamín, no sabía nada. Entonces él comienza a acusarlos de espías, a ver qué aflojaban ellos, y los comenzó a presionar, y les comenzó a hablar bruscamente, bueno, por medio de un intérprete, obviamente, ¿no? Pero me imagino que la cara de José no era con una sonrisa, haber puesto una muy mala cara para tal vez a intimidarlos un poco, ¿no? Entonces, miren, ¿qué más dice? Entonces, miren, él comienza a presionar, le dicen, no, ustedes sí son espías, ¿no? Ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos. Comenzaron a hablar más, ¿no? Hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, ¿no? Y el otro no aparece, o más dicho, no vive, sería una mejor traducción, ¿no? Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, tal como he dicho, en otras palabras, ¿no? Son espías, ¿no? Y en esto seréis probados. Entonces aquí les pone una prueba. Vive Faraón, dice que no saldréis de aquí, al menos que vuestro hermano menor venga aquí. Entonces José también quería ver a su hermano de padre, su hermano de madre, imagínense, ¿no? Bueno, en fin, entonces les pone una trampa, por así decirlo. Entonces les pide que lo tráiganme a su hermano, ¿no? Envíen a uno de ustedes, los otros 9 se quedan y me traen a su hermano, y si lo traen, es verdad lo que me están diciendo, ¿no? Entonces dice que por el momento él coge, les propone eso, pero los mete presos por 3 días, ¿no? Y bueno, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, y no temo a Dios.
yo temo a Dios, ¿no? Entonces miren, cuando José los va a ver a la cárcel, le dice, hagan lo que yo les dije, ¿no? Y bueno, más adelante, a ver, ¿dónde estoy? No, estoy bien. No, entonces él les propone eso y le dice, miren, yo temo a Dios, yo temo a Elohim, fue lo que le dice José. Entonces en ese instante ellos se dan cuenta que José, el gobernante de Egipto prácticamente, conocía a Jehová, ¿no? Y aquí ellos ya se ponen más preocupados. ¿Por qué? Les voy a seguir leyendo, ¿no? Dice, bueno, si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros sí llevad el alimento para el hambre de vuestras casas. Pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos hicieron así, ¿no? Entonces él les hace una propuesta más razonable, pero igual de manera José también estaba preocupado, ¿no? por su familia, ¿no? Porque sabía que estaban con hambre, entonces no los podía tener preso mucho tiempo. Simplemente los tuvo 3 días como para que los pobres pensaran un rato. De igual manera ellos tenían miedo de convertirse en esclavos, porque en este instante en el que José les dice, mire, yo conozco a su Dios, yo temo a ese Dios que ustedes también temen, ellos se dieron cuenta que prácticamente la justicia estaba viniendo sobre ellos. Y aquí lo dice más adelante, ¿no? Dice, pero ya, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado. Ellos se ponen a hablar en frente de José, pero en su idioma natal, ¿no? Pero ellos no sabían que José los entendía, porque José usaba un intérprete, ¿no? Para hacerse pasar, para que su papel como egipcio sea más creíble, ¿no? Para que tal vez ellos escuchándolo, hablar en su idioma, tal vez se corría el riesgo de que lo reconociera. Pero no lo hizo. Entonces dice que hablaba por medio de un intérprete. Entonces ellos se ponen a hablar en frente de José pensando que él no les entendía, ¿no? Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro, aquí viene su remordimiento, ¿no? Nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, ¿no? Entonces miren, ellos decían, miren, así como nosotros lo vendimos a José como esclavo, ahora nos va a pasar lo mismo. Dios nos está castigando. Era prácticamente lo que ella estaba tratando de decir. Entonces Rubén, que era el mayor, ¿no? Les respondió diciendo, no os hablé, yo dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también su sangre es requerida, o más bien dicho, vamos a pagar lo que hicimos, ¿no? Vamos a pagar la sangre que derramamos de él, ¿no? Ellos no sabían que le entendía a José porque había intérprete entre ellos, ¿no? Y José se apartó de ellos y lloró. O sea, debió haber sido bastante nostálgico, ¿no? Ver ese encuentro, ver que ellos se peleaban, ver que estaban de cierta manera arrepentidos. Entonces le ha de haber chocado bastante a José, ¿no? De cierta manera, a pesar de todo, ellos tenían remordimiento por lo que le habían hecho a él, ¿no? Bueno, dice, después volvió a ellos, les habló y tomó entre ellos a Simeón, ¿no? Y lo aprisionó a vista de ellos, o lo ató con sogas también, una mejor traducción. Ahora, miren, ¿por qué a Simeón? Simeón debió haber sido, bueno, Judá fue el de la idea de venderlo y toda la cuestión, pero más que seguro fue Simeón el que lo cogió, lo ató, lo botó al pozo y el que lo trató, como se podría decir popularmente, a la patada. No, en pocas palabras, ¿no? Fue uno de los instigadores, fue el que lo trató con más dureza y más asperación, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? ¿Dónde estoy? Ya. Y mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco. Ahora, el hecho de que José haya hecho de que se les devolviera el dinero en sus propios sacos en medio del trigo, era un acto de bondad, porque, o sea, ¿cómo le iba a cobrar a su propia familia, no? Él no se los devolvió personalmente porque hubiera levantado cierta sospecha, pero lo hizo de manera camuflada, porque él sabía que estaban pasando hambre y necesitaban realmente ese dinero. Entonces, ustedes, ¿no? Si tenían algún negocio de algo, ¿no? ¿Qué tal si viene un hermano, su padre, su madre, y le dicen, oye, hazme este trabajo? ¿Van a ser capaces de cobrarlo? Es difícil, ¿no? Es difícil. Peor si es algo insignificante. Tal vez algo grande, ¿no? Que ya requiere un precio. Al menos decir, bueno, reconocen más que sea el valor del producto, ya. Yo pongo la mano de obra o algo así. A lo mucho se hace eso, pero de ahí nada más, ¿no? Pero con un padre o una madre. Entonces, miren, seguimos con eso, ¿no? Y bueno, ellos dicen que se fueron de allí. Se fueron. Y dice que, bueno, vieron su dinero. Y dice que se asustaron porque ellos dijeron, tal vez es una trampa.
para acusarnos de que nos hemos robado el dinero, ¿no? Pero realmente esa no era la idea de José, ¿no? Aunque posiblemente haber sospechado que puedan llegar a esta interpretación, ¿no? Muy bien, entonces fueron con Jacob, con Israel, le contaron todo, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estábamos? Y ya, bueno, les contaron todo. Dice que vaciaron los sacos, vieron el dinero, sintieron más temor porque a todos se les había devolvido el dinero. Y muy bien, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José, no parezco, hemos dicho, José está muerto, Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Simeón se queda preso, José muerto, Simeón preso y quieren llevarse a Benjamín. Contra mí son todas estas cosas, o sea, a mí es el que me va a doler más esto, ¿no? Es lo que le está tratando de decir. Y Rubén, siendo el mayor, habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo volviera, entrégalo en mi mano que yo lo volveré a ti. Entonces miren, con esas palabras Rubén delata realmente su remordimiento, porque él llevaba ese remordimiento de que aunque él era el mayor, no pudo hacer nada por su hermano, ¿no? Entonces él se ofrece y le dice, ¿sabes qué? si le pasa algo a Benjamín, cóbrate conmigo, prácticamente lo que le está diciendo, ¿no? Se ofreció como prenda, podríamos usar otra palabra, ¿no? Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, Jacob, ¿no? Pues su hermano es muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Dicho de otra manera, tendrán la culpa de que este viejo se muera de tristeza, ¿no? Bueno, está lloviendo. Cayó la lluvia. Entonces miren, aquí hemos estudiado el capítulo 41, 42 y 43 de este año bíblico. Estamos en el día número 13. No, entonces miren, hemos aprendido un poquito más de la cultura, una que otra lección espiritual, mis queridos hermanos. Y bueno, se ha aprendido de todo un poquito aquí. Y bueno, continuamos el día de mañana. Me está haciendo competencia la lluvia. Continuamos el día de mañana, mis queridos hermanos. Y como siempre, ahí en pantalla está mi información de contacto para todos los que me quieran apoyar, para todos los que quieran que les agregue y les comparte el año bíblico por WhatsApp. Y bueno, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana.